Seguimos ahora el rastro de un crimen con factores muy de actualidad. En él intervienen porteros de discoteca con antecedentes penales, mafia búlgara, experta en el robo de coches, incluso sicarios entrenados para los ajustes de cuentas. Ocurrió en Alcalá de Henares. Una nube de humo se extiende sobre el monte Gurugú del municipio de Alcalá de Henares a 30 kilómetros de Madrid. Cuando llegan los bomberos para sofocar lo que creen un incendio forestal, se encuentran con 3 cadáveres en un coche. Es la madrugada del 16 de agosto de 1995. Los bomberos reciben la orden de dejar extinguir las llamas para no desvirtuar las pruebas de lo que parece un caso claro de asesinato. Cuando los agentes de Policía Judicial de Alcalá se personan en el lugar, casi no hay pistas. El calor extremo ha fundido todo en un amasijo de hierros. El coche, los cuerpos, las balas. La policía solo está segura de que los asesinos conocen perfectamente la zona, ya que al barranco se llega por un camino forestal muy estrecho que solo conocen los vecinos del lugar. El Grupo Judicial de Alcalá y el Grupo V de Homicidios de Policía Nacional de Madrid coordinan sus efectivos para intentar desentrañar un crimen que parece cometido por profesionales. Se extraen de los cadáveres pequeñas gotas de plomo. Emilio Donat, el médico forense que realizó las autopsias, revela cuál era la naturaleza exacta de ese plomo fundido. La metodología a la hora de recoger los indicios permitió en este cuerpo extraer una serie de fragmentos metálicos que estaban muy deteriorados, como fundidos, que posteriormente los laboratorios de balística pudieron determinar que pertenecían a núcleos de proyectiles de arma de fuego que, como consecuencia de la acción del calor tan intenso, pues habían prácticamente derretido y deformado. El inspector jefe de balística a cargo de esta investigación identificó las armas del crimen al analizar los casquillos de las balas. Estas eran una pistola semiautomática marca Star, otra del calibre 9 milímetros largo y una escopeta de caza. En la inspección ocular que se hace en el monte de Gurugú, en el vehículo, se consiguen encontrar un total de 11 vainas del 9 milímetros Parabellum, 4 vainas del 9 milímetros largo y se encuentran más fragmentos de proyectiles o fragmentos de plomo que ha sido derretido por el calor. También se logra averiguar que el coche es un Volkswagen Golf robado hace 2 días por el método de extraer el bombín y copiar la llave. La tarea más complicada es identificar a las víctimas. De uno de los cadáveres se puede recuperar un juego de 5 llaves, de otro una cadena con un crucifijo de oro. También se hallan en el coche restos de papeles quemados. Al analizar la Policía Científica de Policía Nacional algunas de las hojas de uno de los documentos, se consigue leer lo que parece la leyenda de un pasaporte de la República de Camerún. También se logra rehacer una factura de un hotel de Valencia. Siguiendo las pistas de los documentos, se identifica a una de las víctimas, el ciudadano camerunés Leopold Tucán. Se había alojado en un hotel valenciano donde residió desde el 10 al 15 de agosto de 1995, pero no se puede relacionar al africano con las otras 2 personas carbonizadas. Días más tarde se recibe una llamada desde Valencia. Un hombre que había salido con 2 amigos, uno de ellos de raza negra, para tramitar unos negocios en Madrid el mismo día del crimen, ha desaparecido. Miembros de la Brigada de Homicidios de Madrid se trasladan a Valencia para entrevistarse con la familia. Al enseñarles a la familia el juego de llaves y la cadena con el crucifijo, los familiares los reconocen. Se consigue así el nombre del segundo cadáver, José Luis Izquierdo, de 28 años. Por medio de este hombre se llega hasta la tercera víctima, su íntimo amigo Ignacio River Rocher, de 47 años, uno de los inspectores de la Brigada Quinta de Homicidios que llevó el caso y que desea mantenerse en el anonimato, recuerda la emoción de la madre de la víctima. Cuando nos personamos en el domicilio de los familiares, se le mostraron el crucifijo de oro que apareció en el interior del vehículo y lo reconoció, pero en el momento, ¿no? En el sentido de decir que la madre se lo había regalado hacía unos meses a su hijo, el crucifijo. Entonces, claro, pues una vez que lo vio, pues se echó a llorar y bueno, y fueron unos momentos bastante duros para ella, ¿no? Se examinan las facturas telefónicas de los 3 hombres para intentar conseguir alguna pista. Se descubre el número de un teléfono móvil al que los valencianos llamaron repetidas veces entre los días 15 de julio y 8 de agosto. Ese número de teléfono pertenece a Ángel Andrés López.
portero de la discoteca Panteón de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, a pocos kilómetros del lugar del crimen. Tiene antecedentes penales por lesiones y se le considera extremadamente peligroso. Con respecto al teléfono móvil que apareció en el vehículo, se tuvieron que hacer comprobaciones acerca de qué llamadas había realizado las personas que venían a Madrid. Fruto de ello, dio como resultado de que una llamada la habían efectuado al teléfono de un ciudadano búlgaro y la otra llamada a un ciudadano español. Se inicia entonces un seguimiento de López. Después de muchas horas de vigilancia, descubren que está integrado en una banda organizada de robo de coches a la que también pertenece un ciudadano búlgaro, Vasil Nikolov. Este hombre resulta ser el compañero de trabajo de López en la discoteca Panteón. Para la sustracción de los vehículos, utilizan el método de extraer el bombín y falsificar las llaves. El Volkswagen donde se cometió el crimen se robó con ese sistema. La noche de los tontos, el menudo. El 5 de octubre de 1995, casi 2 meses después del crimen, la Policía Nacional decide apresar a toda la banda. 10 personas fueron detenidas en la operación, pero los que les interesa son Nikolov y López. En el mismo momento de su detención, se registran sus domicilios. Y registro de vivienda. No, Contra la pared. perdón. Vamos. Tiene usted derecho a permanecer en silencio. ¿Qué pasa? Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede costearlo, se le asignará uno de oficio. Tiene derecho a realizar una llamada. Señor secretario, páselo a la vivienda. Buscan pruebas que les permitan relacionarlos con los asesinatos del Monte Gurugú. Si no, solo podrán procesarlos por el delito de robo. Registran todos los rincones de la casa de Villalbilla en la que vive Antonio Andrés López. Cuando parecía que la búsqueda iba a ser infructuosa, descubren oculta una de las armas utilizadas en el crimen. También se comprobó que desde el teléfono de uno de los asesinos se habían realizado llamadas a Ignacio Ribes y José Luis Izquierdo. Durante los interrogatorios se descubre el móvil del crimen. Los asesinos les mataron porque pretendían estafarles. La noche del crimen, Ignacio Ribes, José Luis Izquierdo y Leopold Tucán llegaron conducidos por los dos matones a un chalet de la localidad de Villalbilla, cerca de Alcalá de Henares. Allí les esperaba otro hombre. Según la policía, se trataba de un empresario al que pensaban engañar. Los estafadores pretendían venderle un sistema para falsificar billetes, pero el método es un auténtico timo. Tanto Ignacio Ribes, que se dedica a los negocios inmobiliarios, como José Luis Izquierdo, que dirigió algunas tiendas de alimentación en Valencia, pasaban por serios problemas económicos. Al saber de la necesidad de dinero de sus dos compañeros, el ciudadano camerunés Leopold Tucán les convenció para realizar una estafa. Aunque no eran delincuentes, los valencianos aceptaron. Necesitaban conseguir dinero rápidamente. Los 6 hombres se dirigen al sótano de la casa para tratar el asunto. Los estafadores explican que la luz puede estropear la demostración de su sistema, ya que el yodo que se utiliza en el procedimiento se oxida con la misma. En realidad, era una estratagema para que no descubrieran el timo. Una vez que estuvieron preparados, el camerunés comenzó con la demostración. Unos 4 dedos aproximadamente. Cogemos un billete de curso legal. Original. Cogemos 2 partes de papel especial y lo ponemos en el centro. Cogemos la otra mitad y se lo ponemos encima. Ponemos la prensadora, lo prensamos bien, porque el problema está que si no lo prensamos bien,
la sustancia no va a entrar como debería entrar. La introducimos bien, esperamos unos segundos y... Era un burdo engaño, pero la habilidad manual y la facilidad de palabra del camerunés habían conseguido ya estafar a varias víctimas con este sistema que importó de su país de origen. En esta ocasión también creyeron que habían conseguido engañar a sus víctimas. Un 70% garantizado. Lo probamos con las luces. Bueno, ¿qué te parece? Me parece bien, perfecto. ¿Hacemos el trato? Sí, estupendo. Bueno, ya sabes que a la entrega del dinero se dará la fórmula. 30 millones. 30 minutos. El hombre pidió a los dos matones que lleven a los estafadores a su hotel y se despide de ellos sin levantar sospechas. Estos listos se cree que nos han engañado, pero nadie se va a reír de nosotros. O sea que... ¿Entendido? Tranquilo, eso está hecho. Oye, ¿quemamos los restos? Sí, sí, por supuesto, que no quede ni rastro. Nikolov se encargó de conducir el vehículo en el que trasladaron a los tres timadores. Pero a poca distancia le seguía su compañero López. Nikolov condujo por una carretera comarcal. Ninguno de los tres estafadores sospechó que habían sido descubiertos. El coche tomó un desvío que les condujo por el camino rural que lleva al barranco de Manuel Azaña, en el monte conocido como El Gurugú. Alrededor de la 1:20 de la madrugada llegaron a un claro del monte. Ante la sorpresa de los timadores, los matones detuvieron los coches. López se bajó del coche y se dirigió al que conducía su amigo búlgaro. Llevaba una pistola en la mano. Obligó a uno de los valencianos a subirse al asiento trasero, mientras él se acomodó junto a Nikolov. En ese lugar y a esas horas de la madrugada, no había nadie. ¿Esto qué es? Cállate, cabrón. ¡Tú también! ¡Que te calles, coño, que te abrazo los labios! Vais a estafar a vuestra ¿Pero qué es lo que vais a hacer, por favor? Sin darles tiempo a reaccionar, Antonio Andrés López y Basil Nikolov sacaron sus armas y dispararon 16 veces sobre los tres hombres. Fue una ejecución en toda regla. Querían dar un escarmiento a todo aquel que creyera que se les podía engañar. Los autores materiales del hecho hicieron unos primeros disparos desde su posición sentada en los asientos delanteros del coche y posteriormente hicieron otra serie de disparos ellos afuera del vehículo, pero con las manos y el arma que empuñaban desde adentro del vehículo. Hay trayectorias que así nos lo confirmaban. Acto seguido, se dispusieron a borrar toda huella que les pudiera identificar. Extrajeron del maletero del coche 3 latas de 5 litros de gasolina. Rociaron entonces el interior del vehículo y colocaron 2 latas junto al brazo izquierdo de Ignacio Ribes y otra junto al brazo derecho de José Luis Izquierdo. Fue entonces cuando prendieron fuego al coche y huyeron del lugar.
De los 10 detenidos, solo Antonio Andrés López y Vasil Nikolov pasaron a disposición judicial. El 11 de noviembre de 1997, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Antonio Andrés López a 87 años por 3 delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y daños a vehículos. Vasil Nikolov Aklarov fue condenado a 84 años por los mismos delitos, excepto el de tenencia ilícita de armas. La persona o personas que dieron la orden de asesinar a los 3 estafadores nunca pudieron ser identificados y se encuentran en libertad.